secretario gremial de UPCN, Julio Sarragaycochea. Marcelo Macheco lo saluda. ¿Cómo le va, Julio? Buen día, Marcelo, un gusto. Bueno, se llevó a cabo la primera reunión por el tema de las paritarias. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, bueno, obviamente, como era de esperar, no hubo una resolución en la primera reunión. Sí, nosotros íbamos por ahí con otras expectativas en cuanto a que pensábamos encontrarnos por lo menos con algunas pautas para empezar la charla y la gestión para tratar de llegar a un acuerdo donde conseguir mejorar el salario de los trabajadores. La realidad es que en realidad solo fuimos a hacer un montón de manifestaciones en las organizaciones gremiales donde hemos podido de alguna manera volcar todas nuestras necesidades y las cuestiones que venimos arrastrando de hace varios años, pero no hemos hablado de índices ni de márgenes aproximados. Creo que fue un poco escueto lo que planteó el gobierno. Sí, fue muy extenso lo que planteamos las organizaciones gremiales, y en esto también lo hemos manifestado nosotros. Creo que un poco nos pasa porque nos está faltando el ámbito de la paritaria sectorial durante el año para seguir encarando los temas específicos de algunos ministerios en forma separada. La realidad es que el abanico que tiene la Administración Pública Provincial hace que existan muchos temas que son específicos de las jurisdicciones, y se hace muy difícil tratarlo en la paritaria general. Yo le decía ayer al ministro Portango, nosotros, más allá del acuerdo al que lleguemos, evidentemente vamos a necesitar generar el espacio de la sectorial, aunque no sea una paritaria sectorial, una mesa técnica o lo que fuere, pero en forma más constante, sino mantener abierta la paritaria durante todo el año, que no sea totalmente salarial, pero siempre involucra algo de dinero, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de las recategorizaciones, si hablamos de mantener la vacante por jubilaciones y cubrirlas por ascenso, si hablamos de concursos, si hablamos de bonificaciones que algunos ministerios reciben y otras no, si hablamos de la situación de los choferes, bueno, un sinnúmero de situaciones que se dan, en algunos casos se repiten en los ministerios, en las jurisdicciones, pero que a veces son específicos en algunos lugares. Claro, sí. Exactamente, yo creo que hay que tratar de llegar a un acuerdo general, pero siempre contemplando que en ese acuerdo se tenga presente la necesidad de seguir sentándonos en la mesa una vez que lleguemos a ese aumento salarial para emparejar a aquellos que no quedan de lado. Porque además, Marcelo, hay que tener en cuenta esto: cualquier índice que nosotros podamos alcanzar hoy es mentiroso. ¿Por qué? Porque tenemos un impuesto a la ganancia que, más allá de que no se pueda resolver en la paritaria provincial, tiene una incidencia enorme en los trabajadores provinciales. Y casi te diría que si uno hace un número aleatorio pensando en una cifra lógica para los trabajadores, el 80% de los mismos estarían dentro de los que tienen que aportar al impuesto. Con lo cual, más allá de lo que uno logre, se pierde por el otro lado. Entonces, es muy difícil hacer un análisis en general solamente ya pensando que algunos no van a recibir nada porque van a ser alcanzados por el impuesto. De la misma manera nos pasa con el salario familiar, que también es un problema que en principio entendemos que se debería resolver desde Nación, pero que nosotros no podemos dejar de tenerlo en cuenta, porque la realidad explica que la reforma que se hizo este año a la ley del salario familiar no solo no mejoró las condiciones de los trabajadores, sino que en algunos casos de empleo, y en algunos casos, cuando se aplique efectivamente este mes, va a generar deuda. Porque muchos que estuvieron cobrando de septiembre hasta ahora, porque se aplica retroactivo a septiembre, muchos aquellos que estuvieron cobrando el salario y que ahora por la nueva ley no les corresponda, se les va a generar una deuda de septiembre a enero. Entonces, es muy difícil centralizar la discusión en, el 25, el 48 o el 100%, porque todo depende de cómo se toma. Te digo, hay otro tema a tener en cuenta. Para el cálculo de impuestos a la ganancia se contemplan todas los adicionales incluso, pero no para el salario familiar. Entonces nos ha pasado, como en el caso de IOMA puntualmente, para dar un ejemplo claro, de una cifra que ya se venía cobrando y que por pedido de todas las organizaciones, aquella cifra que se cobra en negro, de a poquito la vamos blanqueando. Cuando se blanquea la cifra y se le incorpora como corresponde al
que porque cuando se le blanqueó la cifra, se le empezó a tener en cuenta para el cálculo del salario y perdió el salario familiar. El 60% de los trabajadores de IOMA hoy perdieron el salario familiar. Entonces, realmente es muy complejo el panorama para avanzar solamente en una discusión de un índice. Hay que tocar muchos temas, hay que ver cómo sigue la discusión en relación por el impuesto a la ganancia, y después sí, creo que profundizar los temas en paritarias sectoriales, porque si no, no la cerraríamos nunca a la general, y ver cómo llegamos a un acuerdo que sea satisfactorio. La próxima reunión debería ser la semana que viene, ¿verdad? La próxima reunión es el jueves, donde en teoría podríamos empezar a evaluar algunos números, según lo que nos dijo el área de economía, lo que va a hacer en función de todos los pedidos que nosotros hicimos, tratar de elaborar una propuesta que la iríamos trabajando en mesas técnicas hasta llegar a algo que de alguna manera le dé una respuesta concreta a los trabajadores y le dé la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que ha ido perdiendo durante el año. Así es. Muy bien. Julio Serrano, secretario gremial de UPC, le agradezco los conceptos. El micrófono queda abierto por si quedó pendiente de la charla. No, yo le agradezco a usted, Marcelo, como le digo siempre, porque nos permiten mantener a los trabajadores informados, y vos sabés la ansiedad que se genera, la incertidumbre que se genera en esta fecha, donde todo el mundo está esperando de alguna manera saber qué va a pasar con su sueldo, lo cual evidentemente a nosotros nos beneficia poder utilizar estos espacios para que la gente se entere de qué es lo que estamos charlando. En realidad tenemos algunos otros temas para plantear, como por ejemplo las reubicaciones de aquellos que tienen cargos jerárquicos, de que por cambio de estructura o por la falta de una ley que les permita titularizar su cargo nunca tienen la tranquilidad de saber que es suyo, que han estado con la jerarquía o la responsabilidad de un área en sus espaldas quizás 6, 7 años y que corren riesgo de perderlo, y además sumado a la no recategorización durante muchos años en la provincia de Buenos Aires, no solo perderían su función y su categoría, sino que tendrían que volver a su categoría, dicen que quizás es una 6, una 8, el producto de esta falencia que tiene en los últimos tiempos el Estado provincial. Entonces, obviamente hay que recuperar la carrera administrativa, la pirámide salarial y un montón de cuestiones que también sabemos no se puede resolver en una sola paritaria, lo tenemos que hacer de a poco, pero que son temas que evidentemente tenemos que abordar y que ir dando respuestas. Así que muchas gracias a ustedes. Sigamos en contacto, gracias.